En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Por favor, siéntense, hermanos. Quiero contarles que esta invitación llega un poco por sorpresa para mí, no para Dios. A Dios nadie lo toma por sorpresa. Y haciendo un poco de oración sobre qué debía compartirles, me parece que hay elementos que siempre nos unen a todos. Dentro de la Santa Iglesia, los sacramentos, el Papa, la Virgen, el Espíritu Santo, no son el tesoro de un movimiento. Ningún movimiento puede decir nosotros somos los dueños del Espíritu Santo. Ningún movimiento puede decir nosotros somos los únicos que conocemos a la Virgen. Ningún movimiento debe decir nosotros somos los que sí celebramos bien la Eucaristía. Son tesoros que todos compartimos. Y en esta ocasión yo quiero referirme a uno de esos tesoros, la Sagrada Escritura. Así que el título de esta reflexión es ¿cómo tener una relación viva con la palabra de Dios? Una relación viva con la palabra de Dios. La misma palabra nos enseña que en ella está la vida. Por eso encontramos ese salmo que dice, tu palabra me da vida. También en la carta a los Hebreos leemos, la palabra de Dios es viva y eficaz. Es decir, que Dios quiere tener con nosotros a través de su palabra una relación viva. Pero en ocasiones nosotros caemos en una relación muerta. Así que, para aprender por contraste, que es algo tan pedagógico y tan fácil de guardar en la memoria, vamos a mirar 5 y 5, es decir, 5 modos de relación que podríamos llamar muerta. Y luego, lo que más nos interesa, 5 modos de una relación viva con la palabra de Dios. 5 y 5. Porque es un pesar que quizás muchos de nosotros no hemos terminado de descubrir ese tesoro que es la palabra de Dios. Y mire que todo es providencia, porque estamos reunidos en esta casa de Dios que lleva el nombre de Nuestra Señora de la Consolación, y bien sabemos que es una advocación propia de la espiritualidad agustiniana. Esta es una parroquia de frailes agustinos recoletos. La imagen que tengo aquí a mi espalda precisamente es la del doctor de la gracia, San Agustín de Hipona. Y creo que este santo es un buen ejemplo de pasar de una relación muerta a una relación viva. Cuando él era relativamente joven, tal vez sobre sus 20 años de edad, quiso leer la Biblia después de la insistencia de la mamá, que sabemos que era muy piadosa, me gusta la gente que conoce, Santa Mónica. Y él tomó la Biblia para leer, pero tuvo en ese momento una relación muerta con la Biblia.
Incluso juzgó a la Biblia. En vez de dejarse interpelar, requerir o juzgar por la palabra divina, fue él el que tomó una postura de juez. ¿En qué sentido? En el sentido de decir, ese libro está muy mal escrito. Conozco libros que están mejor escritos. Sabemos que San Agustín era una persona realmente genial, con una inteligencia superior, con una capacidad oratoria descomunal. Y Agustín, en su preparación dentro de ese mundo de la oratoria, pues conocía muy bien a los grandes escritores y oradores romanos, entre ellos a Cicerón. Y hay una obra de Cicerón que se llama Hortensio, y decía San Agustín, el Hortensio de Cicerón está mejor escrito que la Biblia. O sea, date cuenta cómo en ese momento de su vida Agustín tenía una relación muerta con la Biblia. Y observa el criterio que te estoy dando, porque es el que nos va a servir para la conclusión de esta charla. El criterio para saber si la relación es viva o es muerta está sobre todo en esto que tomamos de la vida de San Agustín de Hipona. El que tiene una relación muerta quiere juzgar a la Biblia. El que tiene una relación viva se deja juzgar por la palabra de Dios. La carta a los Hebreos dice que es como una espada destinada a llegar hasta lo más profundo de nuestro corazón. La palabra de Dios tiene que escrutarme. La palabra de Dios tiene que llevarme hasta lo más profundo de mi ser y allí cuestionarme. Por eso, por supuesto, el demonio intenta que la palabra no llegue a donde quiere llegar. Este es el mensaje que nos da esa parábola tan conocida de Cristo, la parábola del sembrador. ¿Tú te acuerdas lo que sucede con la primera semilla, la que cae al borde del camino? De inmediato los pájaros se comen esa semilla y no hace nada. Eso es lo que el demonio quiere hacer también con nosotros. Es decir, que la palabra no llegue. ¿Qué se hace para que la palabra no llegue? Por ejemplo, si uno viene a la iglesia, ¿qué se hace para que la palabra no llegue? Bueno, por ejemplo, que el sistema de sonido no funcione. O que al padre no se le entiende nada. O lo que puede estar pasando allá atrás, que se ponen a conversar. Y entonces, claro, mientras esta niña, hermosa ella, está hablando con su amiguita, entonces la amiguita no oye. Y resulta que el padre que trajeron de 3,500 kilómetros para que viniera a hablar perdió su tiempo. Porque la amiga que vive en la cuadra de al lado estuvo todo el tiempo como una cotorra hablándole, y no dejó que la palabra de Dios llegara donde tenía que llegar. Entonces uno se da cuenta de que la palabra tiene poder, pero uno también se da cuenta que el enemigo de muchas maneras trata de que esa palabra no haga su obra en nosotros. ¿Cuál es la señal de una palabra que no ha llegado? Que uno pretende juzgar a la Biblia. Uno pretende juzgar a la palabra. Acuérdese de ese término, porque hacia el final de esta predicación vamos a ver cómo eso se realiza. Mientras que cuando la persona tiene una relación viva, se deja impactar por la palabra. Eso también le sucedió en otra etapa de su existencia a este gran santo de nuestra Iglesia Católica, al cual tenemos que querer, leer, amar, porque es un regalo de Dios para todos los siglos, San Agustín.
Entonces, ¿qué le pasó a San Agustín? Que la vida se le fue volviendo una tortura, porque él sentía que se desgarraba entre el deseo de la verdad y la belleza, por una parte, pero luego, por otra parte, sus tendencias a la vanidad, a la mentira, a la codicia, a la sensualidad. Desgarrado entre el ideal que amaba y la realidad que vivía, Agustín ya no sabía qué hacer. En medio de ese desgarramiento, escucha una voz que le dice: toma y lee. Y lo que le dan para leer es la Biblia. Y ahí empieza la relación viva la relación con la palabra de Dios. Agustín abre la Biblia y se encuentra con un texto del capítulo 3 de la carta a los Romanos, que básicamente lo que viene a decir es: no más pecado, ya no más. Ya no más borracheras, ni orgías, ni tinieblas, ni pecado, no más. Y él siente que esa palabra es como una bofetada, pero es la bofetada que necesitaba para salir de su marasmo, para salir de su sueño y despertar al amor de Dios. Y desde ahí Agustín empieza una relación viva. De esa relación viva de Agustín con la palabra de Dios nos hemos beneficiado siglo tras siglo, porque sus obras son realmente abundantes en palabra de Dios. Y la manera como él conecta, relaciona, es muy bella. Otro santo al que hay que recordar, y con esto terminamos nuestra introducción, es a San Gregorio Magno. San Gregorio Magno fue un papa, doctor de la Iglesia. De él provienen en última instancia los llamados cantos gregorianos. El canto gregoriano viene de San Gregorio Magno. Y San Gregorio, cuando se pone a predicar, es un texto muy bello, cuando se pone a predicar en un momento dado dice: por amor a Dios ni siquiera me perdono a mí mismo, por amor a su palabra. O sea, él se daba cuenta de que como papa, como maestro en cierto sentido supremo, tenía que decir palabras de mucha altura, y él sentía que su vida no estaba a esa altura, y por eso sentía que esa palabra lo denunciaba a él. Esa palabra lo juzgaba a él. Pero cuando él se siente juzgado por esa palabra, no se siente condenado, sino se siente como el paciente que ha llegado donde el médico. Ese paciente al que el médico por fin le dice: usted lo que tiene es esto. Porque cuando Dios a través de su palabra nos despierta, cuando Dios a través de su palabra nos sacude, nos despierta como Agustín, nos sacude como a Gregorio, no es por amargarnos la vida, es porque como médico quiere llevarnos a una relación viva. Por eso también dice Jesucristo: si mis palabras permanecen en ustedes, entonces podremos dar fruto. Bueno, ahí termina nuestra introducción, darnos cuenta que la palabra da vida, darnos cuenta que la palabra quiere llegar a lo profundo de nosotros, darnos cuenta de que el demonio no quiere que escuchemos, y darnos cuenta de que hay una gran diferencia entre la relación muerta y la relación viva, y que la tendencia cuando uno tiene una relación muerta es juzgar uno a la palabra, mientras que el que tiene la relación viva se deja cuestionar, sacudir, y en ese sentido se deja juzgar por la palabra. Bueno, hablemos de la relación muerta entonces. Dijimos que eran 5 y 5.
5 modos de relación muerta, 5 modos de relación viva. ¿Cómo puede ser una relación muerta? Una relación muerta, por ejemplo, la más fácil de entender, es la que podemos llamar la relación decorativa. Esa es una relación muerta. Cuando la Biblia es un libro de adorno en tu biblioteca, en tu casa, en tu mesa de noche, esa Biblia que está ahí recogiendo polvo mes tras mes, año tras año. A veces se trata de una edición lujosa, un libro grande, pesado, que nadie lee. Es una relación decorativa. Y esa relación decorativa, aunque exteriormente le muestra una gran reverencia al texto sagrado, ese texto está debidamente separado de mí como para no tener un impacto en mí. Eso se llama una relación decorativa, es una relación muerta. ¿Para qué sirve esa Biblia en esas condiciones? Sirve para algo, para que cuando la persona muera, cierren la Biblia, se la pongan en el ataúd y vaya para abajo. No sirve para nada más esa Biblia. Esa Biblia no dio vida. Esa Biblia no sacó del pecado. Esa Biblia no dio esperanza. Esa Biblia no curó heridas. Esa Biblia no reconcilió enemigos. Esa Biblia estuvo encadenada porque era una Biblia de pura decoración. La relación decorativa con la Biblia es una relación muerta. Una relación muerta. Y como es una relación muerta, por supuesto no da vida. Se ve claramente el problema con la relación decorativa. Hasta no hace mucho, en las casas de los hogares católicos se acostumbraba siempre tener una gran Biblia, y esa gran Biblia tenía decoraciones y tenía grabados muy bonitos. Tenía unos grabados bellos eran los grabados que tenía ya la Biblia. Yo me acuerdo de niño, yo también fui niño, tiempos aquellos, un poquito rollizo. Yo me acuerdo de niño, yo hojeaba la Biblia, pero era por los grabados, los famosos grabados de Gustavo Doré, famosos en todo el mundo. Unos grabados preciosos, unas figuras magníficas. Difícil no impactarse con ese grabado, por ejemplo, de Sansón peleando contra el león. O el grabado, todo el poesía que muestra a Jesús hablando con la samaritana. Grabados muy bellos. Algún bien espiritual creo que eso me haya podido hacer. Pero fíjate que es una relación demasiado externa y podemos clasificarla prácticamente como una relación muerta. Decorativa, muerta. Segundo tipo de relación muerta. ¿Qué otra clase de relación es muerta? Bueno, la relación que algunas personas tienen con la Biblia es una relación de intenso estudio, pero es un estudio de tipo únicamente académico. Entonces se llama una relación muerta porque es una relación puramente académica. Efectivamente, la Biblia ha sido escrita en lenguas que en sí mismas son dignas de estudio, como el hebreo, el griego. La historia que precede a cada uno de los libros de la Biblia también es apasionante. Por ejemplo, tú te das cuenta, si tomas el libro del Génesis y en general los primeros libros de la Biblia, te das cuenta que hay una serie de textos en donde se utiliza la palabra Yahvé para referirse a Dios. Pero hay otros textos en donde se utiliza la palabra Elohim. Entonces, uno puede ponerse a estudiar eso y uno puede reunir los textos, los capítulos que utilizan Elohim y utilizan luego los otros textos la palabra Yahvé. Y si uno tiene mucho tiempo y si uno es una persona con un gran deseo de conocimiento,
uno empieza a hacer teorías, por ejemplo, sobre cómo se formó la Biblia, cómo se formó por lo menos el Pentateuco. Entonces, esto sucedió ya desde el siglo XVI, hubo gente que hizo esta clase de análisis y llegaron a ciertas conclusiones que luego otros especialistas discutieron, y lo que esos especialistas discutieron, lo discutieron otros especialistas que discutieron lo que los especialistas habían dicho que los especialistas dijeron. Y al final, ¿en qué queda todo ello? Al final queda en un ejercicio únicamente académico, únicamente intelectual. Entonces algunos empezaron a decir que existían unos relatos previos a la elaboración del Pentateuco, el relato yavista, el relato eloísta, el relato sacerdotal, el relato deuteronómico, y empezaron a imaginar cómo se había construido el texto. Pero todo ese esfuerzo no llevaba a la persona ni a la conversión, ni a la esperanza, ni a la sanación, ni a la reconciliación, sino lo llevaba ¿a qué? Lo llevaba a congresos, donde se reunía con otros especialistas para ver qué decían los otros especialistas. Y poco a poco se fueron volviendo personas de ceño fruncido, arrugas profundas en el rostro, luengas barbas. Por supuesto, todos se volvieron jorobados de estar metidos ahí. Sacaron de la Biblia ¿qué? Jorobas. ¿Qué más sacaron? Congresos. ¿Y qué más sacaron? Ceños fruncidos. ¿Sacaron conversión? No. ¿Sacaron sanación? No. ¿Sacaron reconciliación? No. ¿Esperanza, vida eterna? No. Finalmente algunos de ellos murieron. ¿Y qué les echaron en el ataúd? Todos esos papeles. Eran unos ataúdes pesadísimos, porque había que echar toda esa papelería, todas las teorías que tuvo. No es que sea malo el estudio, pero si el estudio únicamente me lleva a estudiar más, y si el estudio de la Biblia únicamente me lleva a congresos, y si lo único que me queda de la Biblia es una joroba terrible, algo estoy haciendo mal. Esa no es una relación viva, sino una relación muerta. Y esa no salva. Esa no salva. Porque no se nos debe olvidar que la palabra de Dios tiene un propósito, como consta en Juan capítulo 22. Veo algunas personas que gracias a Dios toman apuntes, eso me consuela. Y sirve de contrapeso a la gente que veo distraída, pero digo, bendito sea Dios, si se distrajeron con Cristo, si se distrajeron con San Pablo. Hubo gente que se le durmió a San Pablo cuando estaba predicando. Una vez estaba Pablo predicando y por allá un muchacho se durmió, con tan mala suerte que estaba como en un tercer, cuarto piso, sentado en una escalera, no en el borde de una ventana. Se durmió. Y entonces ese muchacho, por dejarse dormir, se fue al suelo. Bueno, sigamos. Entonces, relación muerta es la relación puramente ¿qué? Académica. Estudiamos y estudiamos. Acuérdate que Cristo dijo a algunos de sus adversarios judíos: vosotros escudriñáis las Escrituras, queriendo encontrar en ellas la vida. Ellas hablan de mí. Ay, bendito Jesús. Esa frase cómo me llega al alma. Ellas hablan de mí, las Escrituras hablan de mí. Si no estás encontrando en las Escrituras a Cristo, lo que estás encontrando es ceño fruncido, arruga profunda, congresos numerosos, muchos papeles, amplias discusiones, fama académica, pero no estás encontrando una relación viva con el Dios vivo. ¿Cuántas relaciones muertas llevamos? 2. Gracias a Dios respondieron 8 personas. Es un comienzo. Es un comienzo. Sigamos con otro tipo de relación muerta.
porque son varias las relaciones muertas y se parecen mucho. Otro tipo de relación muerta es la que le pasó en el ejemplo que di de San Agustín. Es la relación que llamamos erudita. La relación erudita es la relación puramente literaria. Una relación literaria es la que examina el tipo de relato, le gusta la narración. Es la relación que han tenido típicamente los estudiosos de las religiones comparadas. Algunos de esos autores son famosos hasta nuestros días, como un señor llamado Mircea Eliade. Estos estudiosos de las religiones comparadas se ponen a mirar los Vedas de la India, se ponen a mirar las frases de Confucio, se ponen a mirar el Corán de los musulmanes, la Biblia, los mitos de los indígenas, y van haciendo comparaciones y van descubriendo la belleza literaria que está ahí. Pero de nuevo nos hacemos la misma pregunta, ¿y ese recorrido erudito te lleva a conversión, te lleva al amor de Dios, te lleva al servicio del prójimo? Tristemente la respuesta es no, es una relación muerta. Entonces, como Agustín era un hombre que estaba acostumbrado a ver el mundo a través de un pequeño lente que se llama la oratoria. ¿Por qué a San Agustín le interesaba tanto la oratoria? Porque la oratoria es la capacidad de persuadir, la capacidad de impactar a otra persona, la capacidad de moverla. Lo que era la oratoria en aquel tiempo es lo que nosotros podemos llamar en nuestra época marketing. O sea, el interés de Agustín no era simplemente interés teórico, era un interés práctico, es la capacidad de influir, la capacidad de marcar a los demás. Entonces, como él tenía ese lentecito del marketing, de la oratoria, lo único que él miraba en los escritos que era, esto sirve literariamente, esto tiene impacto literariamente. Y Agustín era un gran erudito, por eso podía citar tantas fuentes, tantos filósofos, pero en ese momento no se había convertido. Su mirada a la escritura fue una mirada únicamente mitológica. Y esa mirada mitológica no lleva a conversión. Eso le puede pasar a los que se dedican a las religiones comparadas, como Mircea Eliade, como un famoso psicoanalista, que es bueno que ustedes lo sepan, porque esos autores vuelven y suenan una y otra vez. Hay un famoso psicoanalista que tiene una mirada completamente estética y erudita sobre la Biblia, como también sobre otro tipo de relatos de distintas sociedades. Ese señor se llama Carlos, pero se conoce como Karl. Se abrevia el nombre porque es como de origen alemán, suizo. Carl Jung, J-U-N-G, Carl Jung. Tiene una mirada estética, erudita, literaria, mitológica. Una vez le preguntaban a Carl Jung, ¿usted sí cree que Cristo existió? Respuesta de Carl Jung: yo no sé ni me importa si Cristo existió. Yo lo que sé es que hay algo que se llama Cristo que impacta la vida de mucha gente. Es decir, que para Carl Jung no es necesaria la existencia, sino es necesaria únicamente la imagen social, lo que él llamaba esos prototipos, esas imágenes que estaban en el inconsciente colectivo. Eso era lo único que importaba. Por supuesto, para Carl Jung, la Biblia no era una palabra de salvación. A él no le interesaba eso, a él lo único que le interesaba es que hay mucha gente que dice creer en Cristo y que tiene tales o cuales reacciones, tales o cuales comportamientos. De nuevo, esa erudición es una erudición que nos salva. Todavía hay otro caso que tenemos que mencionar, y es el caso puramente histórico. La aproximación puramente, hay que ponerle el adverbio puramente, la aproximación puramente académica, la aproximación puramente erudita,
la aproximación puramente histórica. Entonces hay personas que se acercan a la Biblia únicamente desde esa perspectiva histórica. Vamos a ver si eso es o no es verdad. Vamos a estudiar el tema arqueológico, vamos a ver la arqueología que nos dice de esto. Pero fíjate que en todo ello encontramos únicamente un conocimiento que enriquece nuestra cabeza, pero que no cambia nuestra vida. Acuérdate lo que dice el capítulo 22 del Evangelio de Juan, que ya lo mencioné antes, pero no el versículo que nos interesa. El versículo que nos interesa es el que dice: muchas otras cosas dijo Cristo, si se pusieran todas por escrito, los libros no cabrían en el mundo. Pero esto se ha escrito para que sepáis que tenéis vida en su nombre. Eso es lo que yo tengo que encontrar en la Biblia. O sea que de cada encuentro con la palabra de Dios, yo tengo que salir con una convicción renovada. ¿De qué? Convicción renovada de que tengo vida en su nombre. Que más allá de los alcances, de los tentáculos, de la corrupción, del pecado, de mi propia miseria, de mi propio pasado, más allá de los límites y las taras de mi familia, más allá de los límites de la sociedad en la que estoy, tengo vida en su nombre. Para eso está la Biblia, y esa es la relación viva con la Biblia. Entonces la relación puramente histórica tampoco sirve. No sirve, no produce vida. Y la última relación muerta que vamos a mencionar, porque hay que acabar este tema, ya tenemos que llegar a las relaciones vivas. Está muy pesado esto, solo con relaciones muertas. La última relación muerta es algo que nos acecha a nosotros, sacerdotes, catequistas, misioneros, predicadores, servidores de grupos, comunidades. Es cuando usted tiene una idea y usted desarrolla su idea y después, como quien va a buscar el salero en la cocina para echarle un poquito de sal, así usted va a la Biblia y dice: uy, aquí me faltan como unas citas bíblicas. Y usted sazona con la Biblia el plato que usted ya preparó. El plato es suyo y las citas son únicamente para apuntalar, para defender lo que usted ya dijo. Es poner la Biblia al servicio de un discurso que usted ya dijo. Con su acostumbrada agudeza, en su momento lo denunció el Papa Benedicto. El nombre que le da el Papa Benedicto a esta situación es buscar un canon dentro del canon. Ay, ¿qué significan esas palabras? A ver, el canon de la Biblia es el conjunto de los libros de la Escritura como los acepta y cree la Iglesia. Buscar un canon dentro del canon es quedarme yo únicamente con aquellos textos que van en la línea de lo que a mí me gusta. Entonces yo tomo la Biblia y la pongo al servicio de lo mío. Por eso me gusta la imagen del salero. El plato lo hice yo y le pongo un poquito de Biblia y ya quedó más fuerte. Te voy a dar un ejemplo vivo, controversial, reciente, un poco doloroso, que es el de la teología de la liberación. La idea que tenían la mayor parte, si no todos los teólogos de la liberación, era que la Biblia tenía que producir un gran cambio social, una gran transformación social, a partir de la concientización de las clases más pobres y explotadas, que deben aprender a luchar por su propia dignidad, por medios pacíficos, ciertamente. La teología de la liberación pretende encontrar una aplicación del mensaje cristiano a través de una transformación de las condiciones económicas y sociales. Entonces, para la teología de la liberación eran muy útiles algunos textos, especialmente los del profeta Amós. Las denuncias del profeta Amós sobre la injusticia, sobre el maltrato a los pobres, sobre aquellos que oprimen al pobre. Esas denuncias eran muy útiles para echar un discurso y echémosle un poquito de Amós.
un poquito de Amós por aquí. La carta de Santiago, esa venía perfecto. Mira, por este lado le echas Amós y por este lado un poquito de carta de Santiago. Santiago, 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 Amós, Amós, Amós. Un poquito de Isaías por acá. Éxodo, atención, Éxodo, Faraón, tirano, un poquito de Éxodo. Y como quien prepara un plato, parece que tiene un aspecto bíblico. Y parece que la Biblia está diciendo eso, y ciertamente los textos que citan, los citan bien. El problema es que no citan otros textos. O sea, están poniendo la Biblia al servicio de su discurso. Porque efectivamente en la primera carta de San Pedro nos encontramos un texto como el siguiente. Siervos, ya empezó mal. Siervos, obedeced a vuestros amos. Ay, está feo eso. Ese no lo pongas. Ese no nos sirve para la celebración de los 30 o los 50 o los que sean años de la teología de la liberación. Ese no sirve. Y sigue diciendo el apóstol San Pedro, primera carta de San Pedro, no me estoy inventando nada. Dice el apóstol San Pedro, siervos, obedeced a vuestros amos, no únicamente a los que son buenos y amables, también a los que son ásperos. Ay, no. Ese texto no me sirve para lo que yo quiero, porque yo lo que quiero es que el pueblo tome conciencia de que debe levantarse y luchar por su dignidad y ser sujeto de su propio destino. Y uno se pregunta, perdone, un momentico, cállese un momentico. Cuénteme una cosa. ¿En dónde dice la palabra de Dios que los pueblos deben ser sujetos de su propio destino? ¿Dónde lo dice? En ninguna parte. Esa no es una idea bíblica. Pero si yo tengo esa idea, por ejemplo, tomada del comunismo, y si yo quiero poner a circular esa idea en la iglesia, ¿qué me toca hacer? Yo voy echando los adobos, ¿sí?, los condimentos que a mí me parece. Entonces, tantico Amós por acá, poquito de Éxodo por allá, ahora dale la vuelta, Santiago por aquí, algunos textos de Isaías por allá. ¿Qué estamos haciendo ahí? No estamos sirviendo a la palabra de Dios, nos estamos sirviendo de la palabra de Dios. Esa es una relación muerta. Algo muy parecido podría ser uno con el Corán. Voy al Corán y busco textos que me sirvan para lo que yo quiera decir. O voy donde los libros de cualquier filósofo o incluso literato. Entonces esa es una relación muerta, porque en el fondo yo estoy diciendo mi palabra y cada vez que me conviene, yo meto el texto que a mí me parece que apoya lo mío. Primera Timoteo. En la primera carta de Timoteo encontramos otras recomendaciones de San Pablo, donde también habla de la obediencia a los amos. Bueno, vamos a hablar de cómo el Señor quiere que todos seamos iguales y seamos tratados de la misma manera. Abre tu Biblia, Efesios capítulo 5. ¿Qué dice Efesios capítulo 5? Mujeres, sométanse a sus maridos. No, ese no sirve. Ese no sirve. Ese déjalo, ese cancélalo. Y la gente llega a ser tan descarada, que se inventaron un recurso intelectual para justificar la cancelación del texto. Y adivinen cuál es: juzgar al texto. Ese texto no vale porque ese es un texto patriarcalista, propio de una cultura patriarcalista, machista, impositiva. Conclusión, tache ese texto. En mi época, cuando yo era joven, eso fue el siglo pasado, existía una cosa, un líquido que uno compraba en las papelerías, un líquido blanco espeso que servía para corregir los errores. En mi país eso se llamaba liquid paper, algo así como papel líquido.
Y eso era la delicia de los estudiantes, porque esa era la época en que todavía uno no utilizaba mucho procesador de palabra ni mucho computador, sino que todo se hacía máquina de escribir. Entonces usted estaba escribiendo corazón y le salió corazón con S. ¡Ay, Dios mío! Pero es que claro, después de 2 o 3 noches mal dormidas, ya la ortografía sale por la ventana. ¿Pero qué hacía usted? No se desesperaba. ¿Sí no? Liquid paper, eso venía con un pincel pequeñito, y sí, que regía, y quitaba la S, y después usted secaba el liquid paper, ponía otra vez el papel, y ahí sí ponía la Z del corazón, y entonces, ahora sí quedó perfecto mi trabajo. Hay gente que quiere hacer eso con la Biblia. Es decir, si la Biblia dice, mujeres, sométanse a sus maridos. No, eso no puede ser. No puede ser, es decir, eso va tan absolutamente en contra de toda lógica, toda racionalidad. Eso no puede ser, no puede ser. Mire, hay veces que lo dicen tan fuerte que uno no sabe si la persona está posesa, está convulsionando. No puede ser, no puede ser. Quedan como posesos, no puede ser. Entonces, ¿qué hacen? Liquid paper. Tachemos eso, tacha. A ver, tú, tacha eso. Eso no existe, ese texto no existe. ¿Por qué no existe? Porque ese es un Pablo machista condicionado por su cultura. Eso no existe, eso no vale, eso táchalo. Esa persona no tiene una relación viva, porque no se deja interpelar por la palabra, sino que pretende juzgar a la palabra. Cerremos esa parte. Esa era la parte un poquito difícil, que era la parte de la relación muerta. Hemos visto 5 modos de relación muerta. Los 5 modos de relación muerta son los siguientes. A ver cómo está esa memoria. Dios mío, la memoria, pueblo de Chiclayo, de por Dios, memoria. La primera es la relación decorativa, la otra la relación puramente académica. La puramente académica, acuérdese usted, porque la persona que está en la relación puramente académica cada vez se le arruga más la frente. Por eso hay que ver bien, miren bien, el que tenga frente arrugada, cuidado. Esos ceños fruncidos, ahora sí dicen todos, ¿verdad? ¿Verdad, padre? Increíble. Ay, Dios mío, no los conociera uno. La relación puramente académica. Nos dedicamos a estudiar la historia del texto. Como decía bellamente, y tengo que citar otra vez a Benedicto, llega el momento en el que reemplazamos el texto por la historia del texto. O sea, ya no importa lo que la Biblia diga, sino ya importa lo que mi investigación dice que la Biblia dijo. ¿Te das cuenta? Ya no tengo una relación viva. Esa era la académica. La tercera, la relación erudita. Yo pensé que usted estaba tomando apuntes. O sea, yo iba a morir engañado. Yo pensé que usted estaba... La relación erudita es el que se queda con el aspecto puramente literario, y hace una cantidad de comparaciones. Esto se parece al mito de Gilgamesh, esto se parece un poco a lo que cuentan los muiscas. En mi país hay gente, como en la región donde yo vivo ahora, o sea Bogotá, ahí estaba un pueblo que se llamaban los muiscas y hablaban la lengua chibcha. Y entonces tienen unos ritos y tenían pues toda su cultura. Entonces no falta el que quiera hacer la comparación, ¿no? Relación erudita. La cuarta, ¿cuál era? Histórica. La relación puramente histórica, que en realidad deja la historia, deja la Biblia en el pasado. Más o menos lo mismo que pasa cuando la gente ya no va a las iglesias, pero las vuelve museos y cobra la entrada. Eso está pasando en muchos lugares de Europa. Ya no se celebra los sacramentos, o casi no hay predicación, pero entonces no vamos a perder el edificio, eso sí tampoco. Entonces a cobrar.
Y la quinta es la relación, ¿cuál? Bueno, hemos dicho, le dimos varios nombres, es cuando tú te aprovechas del texto, es la relación, la vamos a llamar, hay que darle un nombre, la relación utilitarista. Tú usas el texto según tu agenda, Entonces, por ejemplo, si te interesa avanzar en la agenda gay, la agenda LGBT, entonces te buscas ese texto de Gálatas que dice: ya no hay hombre ni mujer, esclavo ni libre, bárbaro ni escita. Entonces ese es el texto que te sirve. Cada uno va buscando los textos que le sirven. Esa es una relación utilitarista. Es un modo elegante, pero repugnante también, de profanar la palabra de Dios. Porque claro, escogiendo versículos tú puedes llegar a cualquier cosa. Hay un texto en el libro del Levítico que dice, según la costumbre y ley de Moisés en aquella época, que si un hombre se muere, se casa y se muere sin dejar hijos, entonces el otro debe casarse con la viuda. Entonces uno puede tomar ese versículo, como le pasó a un amigo mío que tenía dudas, bueno, ¿qué hago? Me caso con esta, me caso con la otra, entonces abrió la Biblia y decía, cásese con la viuda. Bueno, entonces, esa es una relación muy pobre con la Biblia. Se llama relación utilitarista, es una relación muerta. Porque yo pongo a la Biblia al servicio mío. Y lo que no me sirva, ¿cómo se llamaba eso? Liquid paper. Claro, las nuevas generaciones no saben lo que es el liquid paper, pero nosotros sí sabemos lo que es. Ahora hay gente que sí supo, pero ya se le olvidó. Ese ya es un caso distinto. Son personas que tienen una ancianidad venerable, que, respetar a la persona. Y entonces la relación viva, ¿cómo es? Esta es la parte más bonita. La relación viva, eso sí es hermoso. Para eso tenemos grandes maestros, grandes predicadores, empezando por la misma Biblia. Pablo tenía una relación viva con el Antiguo Testamento. Pedro, según cuenta en su segunda carta, tenía una relación viva con los escritos de Pablo. Por eso dice el apóstol San Pedro en la segunda carta: hay en los escritos de Pablo cosas difíciles de entender que algunos llevan a su propio acomodo, pero ya les da autoridad divina a los escritos de Pablo. Eso sucede en la segunda carta de Pedro. La Biblia es fascinante, es apasionante. Bueno, entonces, relación viva. ¿Cómo empieza la relación viva? Como yo hoy estoy acogido al patrocinio y a la hospitalidad de los frailes agustinos recoletos, Iglesia de la Consolación, tenemos que mirar a ese caballero, tenemos que mirar a San Agustín. ¿Cómo empieza la relación viva? Es una relación existencial. ¿Cuándo empezó la Biblia a ser un libro real para San Agustín? En el momento en el que él puso su existencia frente a la Biblia. ¿Qué quiere decir una relación existencial? El mismo Agustín lo dice de varias maneras en sus escritos. Por ejemplo, dice: he de exponer mis llagas ante las llagas de Cristo. O si no, también mis miserias frente a su misericordia. Entonces la relación existencial siempre empieza por aquello en mi vida que está crujiendo. Lo que cruje y duele, lo que apesta y sangra, lo que supura en mi vida, eso es lo que necesita el médico. No dijo Cristo: no he venido a llamar a los pecadores, ¿cómo es? No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Y no he venido a llamar a los sanos, sino a los enfermos. Pues si de verdad Cristo es, y ciertamente es, la palabra de Dios, quiere decir que el encuentro con la palabra de Dios se da fundamentalmente a través de lo que cruje y duele, a través de lo que sangra en mi vida, a través de lo que supura y hiede. Es ahí. Porque la palabra ha de llegar en primer lugar a mi vida
como luz que me orienta en la noche, como medicina que aguardaba. El que quiera saber cuál es la relación existencial apropiada con la palabra de Dios, recuerde el Salmo 63. En la liturgia de las horas, Salmo 62, que dice de la siguiente manera: oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo. Mi alma está sedienta de ti, mi carne tiene ansia de ti, como tierra reseca, agostada, sin agua. Bienaventurado, mi hermano, bienaventurado tú, si te puedes acercar a la palabra de Dios como tierra reseca que espera ese rocío. O también ese otro salmo: como están los ojos de los esclavos en las manos de sus señores, como están los ojos de la esclava en las manos de su señora, así están nuestros ojos en el Señor, esperando su misericordia. Así debe acercarse uno. La actitud propia es la del mendigo frente a aquel que puede saciar su hambre, la del enfermo que está buscando al médico, la de la tierra reseca que anhela un poco de esa humedad. Esa es una relación existencial. Fíjate que en todos los ejemplos que di de una relación muerta, la persona se estaba acercando a la Biblia, pero desde una gran certeza y seguridad en sí mismo. He aquí que tengo todo resuelto. En mis ratos de ocio voy a resolver los enigmas del Génesis. No. Una relación existencial es desde ese dolor, y por eso el libro más leído de la Biblia, esto no me lo van a aceptar, o tal vez sí, porque la gente da sorpresas en su planeta. ¿Cuál cree usted que es el libro más leído de la Biblia a lo largo de todos los siglos? No es Génesis, por ahí lo dijeron, es increíble. Los Salmos. Desde antiguo, el libro más leído de la Biblia, en las oraciones de mañana, tarde, noche, medianoche, es el libro de los Salmos. ¿Y por qué es tan importante acercarse al libro de los Salmos? Respuesta: porque el libro de los Salmos te ayuda a encontrar lo que tú ni siquiera sabías que tenías. Las preguntas que tú ni siquiera sabías que tenías, los dolores que ni siquiera sabías que tenías, los pecados que ni siquiera sabías que tenías, los anhelos que ni siquiera sabías que tenías. Yo creo que estoy demasiado agustiniano hoy. No se me está notando para nada lo dominico, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Fíjate lo que dice San Agustín de su conversión. Dice, refiriéndose a los salmos: y leyendo tus salmos brotaban con abundancia aquellas lágrimas que me hacían mucho bien. Mucho bien. Entonces el libro de los Salmos es clave, es absolutamente clave, porque el libro de los Salmos es el que le ayuda a encontrar a usted en qué página su corazón cruje, duele, sangra, llora, apesta, supura, anhela, espera. Y hasta que usted no encuentre eso, no va a tener una relación existencial. Me fascina esa expresión de un autor francés que decía: de todo lo que existe sobre esta tierra, solo hay un libro que me lee. Oiga eso, un libro que me lee. Y esa es la Biblia. La Biblia es el libro que me lee. El día que usted pasa por ahí y dice, pues depende si usted es mexicano o no. Si usted es mexicano, entonces usted va pasando y dice: órale, el día del órale, el día del ¿y esto? ¿Este soy yo? Ahí. Ese es el día en que la Biblia empieza a ser para usted un libro vivo. Un libro vivo.
porque usted ha creado una relación existencial con la palabra de Dios. Lo que más ayuda para la relación existencial son los salmos y los santos evangelios, especialmente los santos evangelios en todos aquellos pasajes en los que usted mira a las personas que interactúan con Cristo y usted empieza a ponerse en el lugar de esa persona. Y usted dice, yo soy como esa pecadora que lavó con su llanto los pies del Señor. Yo soy como ese cobrador de impuestos que estaba encaramado, estaba subido por allá a un árbol. Yo soy como ese pescador, yo soy como ese que llegó tarde a la viña del Señor, yo soy como ese hijo pródigo, yo soy esa oveja perdida. Qué importante es. No se apliquen únicamente el de la perla, yo soy la perla. No se apliquen únicamente el de la perla. Aplíquense estos pasajes, aplíquenselos. Eso se llama una relación existencial. ¿Y qué salmos me recomienda, padre? Va a decir alguien por ahí. Entonces le voy a recomendar 4 salmos, todos son muy conocidos. Son los salmos estrella, los más conocidos para iniciar una relación existencial con el Señor. Me van a salir 4 o 5. A ver, mire, tome usted ese salmo del buen pastor, el Salmo 23. Es difícil que usted pase una semana o 2 semanas sin que usted sienta, eso me pasa a mí, eso es lo que yo quisiera. El Señor es mi pastor, nada me falta, eso es bellísimo. No hay momento en la vida en el que uno no pueda aplicárselo, eso ayuda muchísimo. Otro salmo, para todos nosotros los pecadores, por favor levantar la mano los que hayan cometido algún pecado en la vida. Hay gente que no. Bueno, padre, tiene unos cuantos inmaculados aquí. Bien. Entonces, Salmo 51. El Salmo 51, el del arrepentimiento. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Es muy difícil. Si uno ha sido pecador, hay gente aquí para la que eso no aplica por lo visto, pero para los que hemos sido pecadores, eso es precioso. Otro salmo que sirve. Me salté uno. Mire, después del 23, que es el del buen pastor, el Salmo 24 en la liturgia de las horas, voy a decir solo los números sin paréntesis. Salmo 25, el Salmo 25, el Salmo que recorre prácticamente todas las necesidades del ser humano. Entonces mire, el 23, el 25, el 51, el del arrepentimiento, el 91, el famoso Salmo 91. Tú que habitas al amparo del Altísimo, que vives a la sombra del Omnipotente, di al Señor, refugio mío, alcázar mío. El Salmo 139. Ahí le dejo esos 5 salmos para que empiece o siga. Todo, este es un camino que no acaba nunca. El 139 es aquel que dice: Señor, tú me sondeas y me conoces. Me conoces cuando me siento, me levanto, de lejos penetran mis pensamientos. No ha llegado aún la palabra a mi boca, ya Señor te la sabes toda. Es una belleza. Entonces les repito los salmos, por favor: 23, 24, 51, 91, 139. ¿Y yo qué dije? ¿Dije 24? No, me parece que es 25. Vamos a mirarlo aquí, sin que cese la predicación, vamos a mirarlo aquí porque es importante que quede bien eso, porque si no, yo creo que ya no me vuelven a invitar. Entonces, es importante que quede claro. Vamos a buscar aquí el salmo respectivo. Estoy muy convencido de que es el Salmo 25. Salmo 25. Sí, efectivamente, Salmo 25. Pero muchos otros, el 103, el Salmo de la ternura, es precioso. El 145, Salmo de alabanza, es magnífico. Es decir, muchos, pero si quiere empezar, le repito los 5, a ver si los puedo decir sin equivocarme. 23, 25, 51, 91 y 139.
Entonces, eso es para empezar una relación existencial. ¿Existencial qué quiere decir? Que guiándose por los santos evangelios, guiándose por los salmos o por otros textos que el Señor ponga frente a usted, usted puede llegar, querida amiga, usted puede llegar, querido amigo, a conectar aquello que en usted cruje, duele, sangra, hiede. Eso es lo que hay que buscar. Eso es lo que hay que buscar. Bueno, segundo punto para cultivar una relación viva. Nuestra relación ha de ser espiritual, con lo cual queremos decir marcada por el Espíritu Santo. Nos dice la Constitución Dogmática Dei Verbum del Concilio Vaticano II. La Biblia ha de ser leída con el mismo espíritu con el que fue escrita. Eso quiere decir que una relación espiritual depende de este tipo de súplica como la que hicimos al principio. No se te olvide invocar al Espíritu. Fue el Espíritu el que inspiró a esos que escribieron. Es el Espíritu el que ha acompañado la predicación de esos textos a lo largo de los siglos. Es ese Espíritu el único que te puede, a través del don de entendimiento, sobre todo el don de entendimiento, te puede dar la comprensión interior. Que no te quedes únicamente en la materialidad, que puedas llegar al sentido profundo. La Constitución Dei Verbum del Vaticano II nos dice: hemos de atender en la Sagrada Escritura a qué fue lo que quisieron decir los autores sagrados y qué quiere decirnos Dios con esas palabras. No se puede llegar a esto segundo, mis amados hermanos. No se puede llegar sin el Espíritu. Por eso nuestra relación tiene que ser espiritual. Hay que pedir ese don del Espíritu Santo. Igualmente hay que pedirlo cuando tenemos que transmitir a otros. Tercer punto, esto va llegando a su final, mis hermanos, va llegando a su final. Entonces, el tercer punto, ¿cuál es? La relación con la Sagrada Escritura ha de ser una relación exigente. ¿Qué queremos decir con una relación exigente? Que si la palabra no te está cuestionando, si la palabra no te está interpelando, si la palabra no te está sacudiendo, tal vez tú no estás leyendo la palabra, tal vez tú pasaste a una relación utilitarista. ¡Qué peligro caer en una relación utilitarista! Fue la quinta que mencionábamos en las relaciones muertas, que es cuando uno empieza a utilizar la palabra únicamente para que me confirme y me repita lo que yo ya creo. Eso es muy sabroso, muy sabroso. Claro, una vez que uno ya domina un conjunto de textos, entonces uno se queda en esos textos y no se deja cuestionar. ¿Cuáles son los textos que más nos interpelan, que más nos golpean? Le voy a contar 3 textos para que usted descubra la exigencia de la palabra de Dios. 3 no, le voy a dar 4 textos. 4 textos, póngale cuidado. En primer lugar, el texto que más nos interpela, el texto que es el llamado de llamados de Dios para el corazón humano de todos los tiempos, es la divina pasión de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué estás tú ahí? ¿Por qué estás en esa cruz? ¿Por qué estás sufriendo? ¿Por qué esas llagas? ¿Por qué ese corazón abierto? Hay que volver una y otra vez a la cruz. La cruz es el interrogante de Dios, un interrogante tan profundo que se convierte en el cimiento de respuesta posible para toda conversión cristiana. Entonces, primer texto, la pasión de Cristo. Hay que volver a la pasión de Cristo. La pasión de Cristo, bendito sea Jesús, se encuentra de muchas maneras. Se encuentra en el texto sagrado, que es lo más importante, pero se encuentra también en los misterios dolorosos del rosario. Se encuentra también en el Via Crucis y se encuentra también en otras devociones siempre que sean aprobadas por la Iglesia, devociones a las llagas de Cristo, por ejemplo. Pero tengan cuidado, cuando aparecen, eso iba a decir, cuando aparecen esas devociones tengan cuidado, porque en tiempos recientes ha salido una devoción falsa a la sangre de Cristo, que tiene que ver con unas supuestas revelaciones en el país de Nigeria. Tengan cuidado con eso. No me puedo detener en este momento, averigüen en internet. No se acerquen, no se apeguen a ninguna devoción si no tienen certeza de que ha sido debidamente aprobada por la Iglesia. Pero por lo pronto,
el acercarse a la pasión de Cristo. Es exigente. Segundo, les invito, amados hermanos, las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas, mira, uno está así como viene en la vida, uno está tranquilo, uno no le hace mal a nadie, uno está sin ningún problema. Y lee las bienaventuranzas y dice, entonces cuando me falta. Porque las bienaventuranzas parecen diseñadas así como un par de cachetadas que dicen, y entonces yo en qué estoy. Y en general, todo el sermón de la montaña, que corresponde a los capítulos 5, 6 y 7. Son los 3 capítulos, 5, 6 y 7 de San Mateo. Entonces, eso es clave y eso es exigente. Entre otras cosas, en el Sermón de la Montaña es donde está la palabra de Cristo que dice, ¿cómo es que tenemos que ser nosotros? Por ejemplo, pensemos una persona así como este caballero. ¿Qué tiene que ser usted? Jesús nos dice, sean perfectos como es perfecto el Padre Celestial. ¿Qué opina ese nivel? ¿Un poquito exigente? Fíjese lo que nos dice Jesucristo. Si ustedes aman a los que los aman, ¿qué mérito tienen? O sea que Cristo nos está interpelando, nos está sacudiendo. Yo sé que tengo una relación viva con la palabra de Dios, si es una relación exigente. Si la palabra no me está cuestionando, si yo no salgo golpeado por la palabra, si yo no salgo, pues en el buen sentido, claro, no se trata de desesperación ni cosa parecida, pero es necesario que la palabra me sacuda. Una relación exigente. ¿Cuántos elementos llevamos? ¿Positivos? Llevamos 3, hay unos que no saben, esto se llama Iglesia de la Consolación. Iglesia de la Consolación, Chiclayo. Entonces llevamos 3, la relación tiene que ser, allá dijeron que especial, no, a ver, vamos a concentrarnos, ahora sí, vamos a terminar bien la predicación, concentraditos, ¿sí? Primera es existencial. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que tienen que aparecer mis realidades. Pero yo estaba dando los textos. Bueno, a ver, existencial tiene que ser espiritual, tiene que ser exigente. Y en exigente dijimos la pasión de Cristo, las bienaventuranzas. Le voy a recomendar otros 2 textos. Otro texto, Romanos capítulo 12, el gran manual de la vida cristiana. Otro texto, 1 Corintios 13, ¿qué significa la caridad? Y el último texto, Apocalipsis capítulos 2 y 3, las cartas de perfección según la voz de Cristo a las iglesias. Se los repito, máxima concentración, por favor, grabar todo en la cabeza, máxima concentración. Entonces, la pasión de Cristo, el sermón de la montaña, o sea, Mateo 5, 6 y 7. Después, Romanos capítulo 12. Después, 1 Corintios capítulo 13. Y después, Apocalipsis, las cartas a las iglesias, los capítulos 2 y 3. Capítulo 2, capítulo 3 del Apocalipsis. Eso nos recuerda la relación exigente. Cuarto punto para tener una relación viva con la palabra de Dios. La relación ha de ser eclesial. Es decir, sentir como iglesia. Es decir, es la iglesia la que me entrega la palabra. La palabra no me llegó navegando por los aires. La palabra la recibo de la iglesia. Y como la recibo de la iglesia, quiere decir que la recibo de su liturgia, de sus santos. La recibo de los ejemplos de la catequesis, de la mistagogía. Lo recibo de la predicación viva de la iglesia en su magisterio. Entonces, no hay nada más contrario a la lectura de la palabra de Dios que lo que dijo Lutero. Yo, o sea, mi conciencia y mi Biblia. No es únicamente mi conciencia y mi Biblia, es la iglesia. Yo recibo el sentido de la palabra, la recibo en la iglesia. Y por eso la verdadera lectura de la Biblia
La verdadera lectura de la Biblia siempre es una lectura que se hace en el corazón de la iglesia, junto a los sacramentos, junto a los grupos, las comunidades. Es ahí donde la palabra alcanza toda su riqueza. Que la palabra de Dios habite entre vosotros con toda su riqueza. Eso lo dice San Pablo. Entre vosotros con toda su riqueza. Toda la riqueza de la palabra no se encuentra en el aislamiento. Ni siquiera el ermitaño está aislado. El ermitaño tiene que rodearse de la tradición viva de la iglesia y además está conectado con ella con lazos de estrecha caridad y oración. No es el camino, no es el aislamiento. El camino es sentir con la iglesia, sobre todo el impacto que la palabra tiene en los más sencillos, en los más pequeños, en los más pobres. Todo el tiempo tenemos que aprender de nuestros hermanos sencillos. Ahí suceden cosas maravillosas. ¿Esto me lo estoy inventando yo? No, Señor. Lo dice Jesús en el Evangelio. Yo te alabo, Padre, porque escondiste estas cosas a los sabios y entendidos y se los revelaste a la gente sencilla. Sí, Padre, así te pareció mejor. Entonces, es muy importante que nosotros seamos, como dice la carta a los hebreos, seamos fieles a nuestras asambleas, seamos fieles a nuestras comunidades y miremos el impacto que la palabra de Dios tiene en los demás. Y así, aprendiendo unos de otros, verdaderamente cumpliremos lo que dijo San Pablo, que la palabra de Dios habite entre nosotros con toda su riqueza. Eso es lo que significa una relación verdaderamente eclesial, una relación eclesial. Y la última, ustedes pueden notar que todas van con la letra E, ¿sí se han dado cuenta, no? Todas van con la letra E: existencial, espiritual, exigente, eclesial. Y la última la vamos a tomar también con la letra E. Es una relación extendida. Extendida porque tiene que llegar hasta mi hermano. Extendida porque tiene que llegar hasta mi muerte. Extendida porque tiene que llegar hasta los momentos de máximo gozo y tiene que llegar a los momentos de máxima tristeza. La palabra de Dios no puede ser cortica en mi vida, tiene que ser extendida hasta cubrir toda la extensión. ¿De qué? De mi vida. La palabra de Dios tiene que extenderse y tiene que cubrir mis amistades. Si tus amistades no están según el querer de Dios, algo anda mal, algo anda muy mal. Muy mal estás. Si la palabra no llega hasta tus amistades, mal. Si la palabra de Dios no llega hasta la intimidad, la afectividad, la sexualidad, algo anda mal. Tiene que extenderse y tiene que llegar hasta allá. Porque es que la palabra tiene que habitar entre nosotros, vuelvo a ese texto, con toda su riqueza. Y con toda su riqueza es que tiene que tocar todo: la economía, la afectividad, las amistades, la vida social. Nosotros no podemos tener una vida en el templo y tener otra vida en la calle. No podemos tener una vida cuando nos confesamos y otra vida cuando salimos del confesionario. Entonces, la palabra tiene que extenderse porque tiene que cubrir toda la extensión, y toda la extensión también es hasta la muerte. ¿Por qué mencionamos la muerte? Porque me he encontrado con el caso de algunas personas que cuando oyen hablar de ciertas actividades dicen: sí, yo también estuve en esos grupitos. Es decir, para esas personas la conversión, la fe en Jesucristo fueron una etapa. Ese es el peligro cuando yo veo así gente joven como ustedes. Yo también fui joven y sin familia. Cuando yo veo a los jóvenes así, yo digo:
Lo importante es que cuando este joven, aquí presente, Dios lo bendiga siempre, hermano, cuando este joven tenga la edad mía o la edad de otros que no señalo, fíjense, cierro los ojos, pero que van bien adelante, impulsados y acelerando, lo importante es que Cristo siga siendo Cristo, Señor y Salvador, no solo ahora. Porque es muy triste cuando la gente dice, no, yo en una época cantaba, yo le cantaba las misas allá. Sí, yo me acuerdo con el Padre Gonzalo, nosotros cantamos allá con el Padre Gonzalo. Sí, me acuerdo, y luego me acuerdo que llegó otro padre, pero ya ese me cayó mal y ya nunca volví a misa. Y entonces ya. Cristo no quiere ser una etapa en tu vida. La extensión de la palabra tiene que llegar hasta la muerte. Entonces, el día que se esté muriendo, ese día la palabra de Dios. Fíjate que esa es la hermosura de nuestra fe. El día que nos están bautizando, lectura del Santo Evangelio. El día que uno está agonizando, lectura del Santo Evangelio. El día que ya terminó de agonizar, lectura del Santo Evangelio. Claro, eso es lo hermoso. La palabra se extiende y cubre todo, tiene que cubrir todo, en el tiempo y en la eternidad. Entonces, resumen, ustedes serán capaces a estas alturas de la vida, con esa cara de cansados que tienen, ustedes serán capaces de recordar las 5 relaciones muertas. Pero sin mirar apuntes. Lo bonito es la gente que tiene realmente memoria, gente que toma fosfogen. A ver, las 5 relaciones muertas son las siguientes: la relación decorativa, la relación puramente académica, la relación erudita, la relación histórica y la relación utilitaria. Se acordaron, eso está muy bello. Y las 5 relaciones vivas, las 5 características de una relación viva, son fáciles porque todas son con la letra E. Existencial. ¿Cómo fue la segunda? ¿La segunda cuál fue? Espiritual. La tercera, exigente. La cuarta, eclesial de iglesia. Y la quinta, extendida, porque tiene que llegar a toda mi familia, tiene que llegar a cuando estoy contento, tiene que llegar a cuando envejecí, tiene que llegar al momento en el que me dicen, padre, hay una noticia, lo suyo es cáncer. En ese momento la palabra de Dios tiene que llegarme. En el momento en el que me dicen, se acabó, le queda muy poco tiempo, ahí tiene que estar la palabra de Dios. Salió todo al revés, ahí está la palabra de Dios. Salió todo muy bien, ahí tiene que estar la palabra de Dios. Esa es la relación extendida. Y tú te das cuenta que la persona que tiene la relación existencial, espiritual, exigente, eclesial y extendida es la persona que no juzga la palabra, sino que se deja transformar por esa palabra. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.